Tal y como habíamos adelantado, tenemos esta entrevista aquí en Madrid con el señor expresidente de la República, don José María Figueres. Don José María, gracias por recibirnos, darnos la entrevista y recibirnos en su casa. Con mucho gusto, don Ignacio. Buenas noches. Probablemente mucha gente no se acuerda de todo lo que pasó a finales del 2004 en torno al caso Alcatel. Su ex asesor del gobierno, uno de sus más importantes asesores, Roberto Hidalgo, firmó 3 contratos con Alcatel, uno en el 2000 y 2 en el 2001, condicionados a que Alcatel ganara millonarias licitaciones en el ICE. Efectivamente, Alcatel ganó en agosto del 2001 la licitación por 149 millones de dólares para instalar 400.000 líneas celulares y en el 2002 otra licitación de 109 millones de dólares para ampliar las centrales de telefonía fija. Alcatel logra lo que quiere y la empresa de Roberto Hidalgo, HF, recibe 2.7 millones de dólares. De esos 2.7 millones de dólares, 900.000 son para Carmen Valverde, una cercana colaboradora suya, exsecretaria general del Partido Liberación Nacional, otros 900.000 dólares para Roberto Hidalgo y los restantes 900.000 dólares para usted. ¿Qué hizo usted para ganar 900.000 dólares en 39 meses? ¿Qué hizo para Alcatel? ¿Qué hizo para ganar ese dinero? Para Alcatel, Ignacio, no hice absolutamente nada. Entonces Alcatel pagó 900.000 dólares porque usted no hiciera nada por Alcatel. No, no, señor. Explíquese. Con mucho gusto. En marzo-abril del 2000, Roberto Hidalgo me busca para decirme que desde finales del 99 había sido contratado por la firma Alcatel, que había suscrito un contrato con su empresa de consultoría, que dicho sea de paso había establecido ya hace 12 o 15 años, que se llama HF Desarrollos Interdisciplinarios S.A. Roberto me explica que la empresa lo ha contratado para que los asesore en el desenvolvimiento económico, social y político costarricense, porque tienen interés en aumentar sus negocios en el país. Y Roberto me dice que en términos de la contratación le han ofrecido una cantidad fija, moderada y pequeña, pero que le han ofrecido adicionalmente en contratos que eventualmente ellos seleccionarían si es que los ganaran, una comisión que me parece que era del 1.25%. El 1.25%. Roberto me dice, quiero ampliar mi capacidad de respuesta para ver si puedo ayudarles a que amplíen su base de negocios en Costa Rica. Y ganen esas licitaciones en el ICE. Y ganen esas licitaciones, que es la el forma, objetivo por último supuesto, de es la todo el forma proceso. en que se le vende al gobierno, mediante licitaciones que son públicas, claras, transparentes, donde gana el que cotiza más barato y que son supervisadas por la Contraloría General de la República. Perdónenme, don José María, en el Sí. caso de Alcatel no fueron ni claras ni transparentes, se pagaron sobornos y premios a funcionarios del ICE y han sido condenados en tribunales de justicia por eso y otros lo han reconocido. O sea que claras y transparentes deberían ser, pero estas no lo fueron. Perdóname, don Ignacio, las licitaciones que ganó Alcatel pueden haber tenido todos esos defectos que usted enumera y mucho más, con los cuales yo no estoy de acuerdo y no tuve nada que formar ni ser parte de eso. Exacto. Nada más le hacía la aclaración porque en este caso no fue ni clara ni transparente las licitaciones. Pero que esas ventas de Alcatel se ganaron en un proceso licitatorio, donde fueron el oferente de menor precio y que fue un proceso supervisado por la Contraloría General de la República, eso también está ahí claro como un cristal. En el de las 400.000 líneas, la decisión fue anular al otro participante, no se supo cuánto era lo que había ofrecido el otro participante y los 7 miembros de la Junta Directiva votaron por la de Alcatel. Bueno, pues la Contraloría General de la República es el órgano encargado de velar y supervisar los procesos licitatorios. Pero déjeme volver entonces a qué es lo que hice yo con Roberto Hidalgo. Que esa es la duda. ¿Qué hizo usted para ganarse 23.000 dólares al mes durante 39 meses? Roberto Hidalgo entonces me dice,
no puedo pagarle a usted, José María, una cifra mensual, como habría cobrado y como cobro en muchas de las consultorías que doy en el campo internacional, pero a cambio de eso, si yo tengo éxito en esto, estoy dispuesto a participarlo con una tercera parte. ¿Si hace usted qué? Yo lo pensé, ya vamos a eso, yo lo pensé. Y Roberto, como buen amigo de 20 años, en quien confío plenamente, que fue no un asesor de mi gobierno, el principal asesor de mi gobierno, le dije, por supuesto, Roberto, te ayudo con esto. ¿Qué quería Roberto que yo hiciera? Bueno, puntualmente 3 cosas. Quería que yo aprovechara mis ponencias, mis foros, mis discursos, las reuniones que yo pudiera tener para promover el uso tecnológico en Costa Rica, que llevaba al establecimiento en Costa Rica también de la tecnología GSM, que hasta el momento no teníamos. Así es. Eran 3 funciones, decía Roberto usted. entonces quería que yo ayudara en esto. En eso. Roberto quería que yo lo mantuviera informado de cuáles eran las tendencias en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología. Por dónde iba la cosa, por dónde venían las nuevas tecnologías. Y además quería que yo le pudiera ilustrar con los acontecimientos o con los ejemplos más vibrantes de países en vías de desarrollo que estuvieran implementando proyectos de telefonía celular. Para mí eso no me costaba mayor cosa, Ignacio. Ya yo venía trabajando en ese mundo. Lo que usted acuerda con Roberto Hidalgo, a quien usted califica como el principal asesor de su gobierno y su gran amigo, es orientarlo cuando tenga dudas sobre estos temas y usted seguir haciendo lo que ya hacía. ¿No cree que es difícil que muchos televidentes piensen que usted no movió ni un dedo para beneficio de Alcatel y para ganar esos $900,000? Ignacio, Directa y concretamente. yo pienso que en esto se han tejido también muchas historias y muchas cosas adicionales. Pero la verdad, Ignacio, es que no moví ni un solo dedo, ni un solo pelo para beneficiar a Alcatel en ningún proceso. A lo largo de 4 o 5 años de investigación profunda por todos los entes, no hay una sola prueba de que yo haya tenido una conversación, una conferencia, mandado un mensaje, escrito un documento que quisiera de alguna manera favorecer a Alcatel. Otro tema, otra cosa que tampoco hay, que usted no ha presentado hasta el momento, es una factura timbrada, un informe de labores o un contrato para justificar la asesoría por la que ganó $900,000. Efectivamente. ¿Y eso no cree usted que puede dar pie a muchos malentendidos? Puede dar pie a muchos malentendidos si no se A reconoce. muchas malas interpretaciones, máxime cuando tenemos en cuenta todo lo que pasó en esos años en las negociaciones con el ICE. Sí, Y cuando vemos que en tribunales estadounidenses se condena a Alcatel a $137 millones por sobornos y por prácticas corruptas en nuestro país, en Honduras y en Taiwán. precisamente por eso, Ignacio, precisamente por todo eso, no hay que confundir una cosa con la otra. De todo este proceso que ha sido revisado en Costa Rica, en Estados Unidos y en Francia, la empresa HF Desarrollos Interdisciplinarios de Roberto Hidalgo, como él en lo principal, como los que trabajamos para esa empresa, no hemos sido motivo de ninguna acción judicial, mucho menos de una acusación. Pero déjeme volver al tema De las que usted me facturas preguntaba. timbradas, Sí, señor. de los informes, de sus trabajos, de un contrato en virtud del cual se definiera lo que usted ahora me dice de palabra. Yo con Roberto Hidalgo tengo 20 años de conocernos, Ignacio. Hemos pasado juntos una precampaña política que fue la más dura que conoce la historia costarricense. Pasamos juntos un gobierno que ciertamente fue un gobierno de mucho cambio, de mucho empuje, en donde también nos equivocamos en algunas cosas.
Es decir, yo con Roberto Hidalgo tengo una confianza total, plena y absoluta. Cuando Roberto Hidalgo y yo cerremos una conversación, en este caso la posibilidad de emprender una actividad empresarial juntos, yo no necesito firmar un contrato con Roberto Hidalgo. Si usted va a los archivos nacionales hoy en día y revisa los cientos de miles de folios que hay de documentos oficiales de la administración Figueres Olsen, usted no se va a encontrar un solo informe por escrito de Roberto Hidalgo, asesor principal del presidente Figueres, dirigido al presidente. A Roberto Hidalgo yo lo llamaba a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Aquí estamos hablando de una relación contractual, don José María, que es algo muy diferente a lo que usted me menciona. Una relación usted fue contractual, contratado, sí. se le pagaba, Sí, le daban efectivamente. depósitos de dinero, Claro. había que declararlos al fisco, tenía que haber facturas. Una relación contractual se puede documentar con un contrato, con una carta, o se puede documentar verbalmente. Y de los tres, usted sabe que se utilizan esas modalidades en el mundo de los negocios. Con Roberto yo tenía plena confianza, no necesitaba firmar un contrato. Roberto a mí me llamaba, me pedía información sobre tal cosa, me pedía opinión sobre la otra, le mandaba un correo, le devolví una llamada. En fin, mi relación con Roberto en esto fue de esa naturaleza. Bueno, de paso le cobraba $900.000 por hacerlo. De paso, arriesgué todo ese trabajo con la posibilidad de no ganar absolutamente nada, Ignacio. Porque lo que Roberto tenía era una expectativa de ganar algo. No tenía una contratación que le hubieran hecho en donde iba a ganar con diferencia de cualquier otra cosa. Meses después de firmar los contratos, esa expectativa se hace realidad y se firman con 2 licitaciones, solo 2 de ellas por $250 millones entre Alcatel y el ICE. Una pregunta muy puntual. 3 de los miembros de la Junta Directiva del ICE fueron nombrados por usted. ¿Habló usted con ellos en algún momento para hablar a favor de esta licitación? No, ¿De señor. estas licitaciones? No, señor. ¿De la firma Alcatel? No, señor. No hablé con ellos nunca sobre nada que tuviera que ver con esto o que tuviera que ver con cualquier otra transacción del ICE. ¿Y cuáles Además, serían Ignacio, sus razones para no hacerlo? Yo las tendría claras, pero ¿cuáles para usted serían las razones para no hacerlo si en juego estaba ganarse $900.000? perdóneme, Ignacio, pero $900.000 puede ser mucho dinero, pero yo por $900.000 no voy a arriesgar una vida de trabajo. No voy a arriesgar mi reputación y lo que yo pueda hacer hacia el futuro. No voy a arriesgar todo lo que he venido construyendo a lo largo de muchas etapas de mi vida, en el sector privado, en el sector público, en la vida internacional. No voy a hacer eso. Vea esta declaración de una persona muy cercana a usted, en la campaña y en el gobierno. Francisco Antonio Pacheco, y leo textualmente: me parece lamentable, inadmisible, y realmente me provoca una sensación de traición al partido y al país. No es posible, dice Francisco Antonio Pacheco, que circulen sumas de ese tamaño de empresas interesadas en proyectos públicos a personas de partidos políticos. Ese es el tema que menciona Francisco Antonio. ¿Cree usted que es sano, deseable, positivo, que circulen sumas de ese tamaño entre políticos nacionales relacionados con empresas que licitan con el Estado costarricense? Ignacio, cuando Roberto Hidalgo me busca, yo tenía 20 meses de haber salido de gobierno. Lo que dice Francisco Antonio Pacheco es políticos nacionales, no funcionarios públicos. Claro. Además, Ignacio, estaba ya con un pie en el estribo del avión para irme a trabajar a Ginebra. Es decir, yo terminé como presidente de la República una etapa de mi vida que fue una carrera al servicio público, una carrera política, una carrera pública. Yo me he reinventado, Ignacio, varias veces en mi vida. Fui empresario 10 años antes de ir al servicio público. Fui al servicio público 12 años antes de pasar a la vida internacional. Yo no me considero en el ejercicio
de la política. Y no me considero un político en el contexto en que lo dice don Francisco Antonio Pacheco. Entonces, ¿usted cree que es sano, admisible, No, claro, bueno, que no. circulen sumas de $900.000 entre políticos activos, políticos nacionales, en negocios relacionados entre empresas que licitan con el Estado? No, creo que eso desde ningún punto de vista es sano. Me parece que de esas cosas se han encargado a lo largo de estos años los tribunales de justicia en Costa Rica. Y con eso jamás podría estar de acuerdo. Lo que le quiero ¿Usted lo decir... volvería a hacer? ¿Usted volvería a aceptar una asesoría de este tipo? Pues mire, después de las que he pasado, no vuelvo a meterme en ninguna actividad empresarial en Costa Rica que tenga que ver con el gobierno. No vuelvo a meterme en nada pero que es después tenga de lo que que ver ha con eso. pasado o porque lo cree, porque cree que es lo correcto, como dice Francisco Antonio Pacheco. Ignacio, por las dos cosas. Pero quiero además decirle que uno tiene un derecho, Ignacio, a seguir trabajando después de que sale de la función pública y la política. Yo no sé de qué viven expresidentes en mi país o en otros, pero yo necesito seguir trabajando. Salí con 43 años, quería hacer cosas, quería seguir aprendiendo del mundo. Ha vuelto a ganar $23.000 al mes, prácticamente $1.200 por día laborable, sin parar durante 39 meses, don José María. Ignacio, usted sabe lo que se paga en el mundo internacional. Yo reconozco que eso es mucho en colones, pero yo compito, Ignacio, y perdóneme, lo digo con toda humildad, yo compito en primeras divisiones. Y en primeras divisiones, esos montos y esas sumas son relativamente comunes. Don José María, en estos casos de las licitaciones de Alcatel, 2 directivos reconocieron que les habían dado pagos, sobornos, premios, por favorecer a Alcatel. Otro, nombrado por usted, fue condenado recientemente por corrupción, por lo mismo. Muchos se preguntarán, ¿por qué en los casos de ellos sí fueron sobornos y premios, y en el caso de la asesoría a doña Carmen Valverde, a usted y a don Roberto Hidalgo, un contrato aséptico, una asesoría profesional? Porque ninguno de los tres estábamos en la función pública, porque ninguno de los tres habíamos hablado con nadie que estuviera en el gobierno para que se favoreciera una empresa u otra. Hay maneras de hacer las cosas en la vida que es como acostumbro hacerlas dentro del marco legal. Y de ese marco, Ignacio, no me he movido. Pero igualmente, Ignacio, aquí tenemos que tener muy claro que de esa contratación que hace la firma de Roberto Hidalgo con la empresa francesa Alcatel, perfectamente no podría haber salido ni un solo centavo. Pero bueno, el en hecho cuyo es caso, que salieron. bueno, pero igualmente, Ignacio, Si no, no estaríamos acá conversando claro, hoy. igualmente don José podría María. haber sido que no salieran, Claro. que otra empresa hubiera ganado la licitación y que entonces a Roberto no le hubieran pagado y no estaríamos sentados acá. Claro. Es decir, de alguna manera, Ignacio, fue una apuesta. De alguna manera fue una apuesta. ¿Fue una apuesta también no declararle esa asesoría al Foro Económico Mundial? Mi contrato con el Foro Económico Mundial no estipula que yo les dijera qué otras actividades empresariales o no empresariales tenía. Pues eso parece que el portavoz del Foro Económico Mundial, Mark Adams, no lo tenía tan claro como usted, porque él clara y textualmente dice en el comunicado que hace el Foro Económico, José María Figueres ha presentado su renuncia sobre la base de que claramente usted ha violado las reglas del Foro Económico Mundial al no declarar que estaba contratado como consultor cuando asumió el cargo y mientras trabajaba para el foro. Ignacio,
Durante el tiempo que yo trabajé para el foro, tenía múltiples otras obligaciones, o trabajos empresariales y no empresariales. Le menciono dos nada más. Una es que era director en la empresa Terramark, que es una empresa muy potente de tecnología que cotizaba en Nasdaq, en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, en donde yo tenía una participación muy activa. ¿Y le pagaban también por esa participación? Absolutamente, mi querido amigo. No solamente las dietas de director, sino que tenía stock options. Pues tenía si hubiera, opciones de acciones. si se hubiera que podía enterado del ejercer. foro, también le hubiera pedido que renunciara por eso. Déjeme ahorita volver con el compañero Mark Adams del foro. Por mencionarle un ejemplo, pero también era director del World Resources Institute en Washington, una de las organizaciones más prestigiosas en el mundo ambiental. Cuando yo viajaba para asistir a una junta directiva de Terramark o del World Resources Institute, pues, informaba en el foro, voy a participar en esta cosa, voy a aquella reunión de junta directiva. No, mire, Ignacio, yo tenía múltiples ocupaciones mientras estaba en el foro. Ignacio, Mark Adams, léame por favor otra vez lo que dijo. Se lo doy acá. Este es el documento. Léamelo, por favor. José María Figueres, y aquí está el documento oficial, lo encontré, Sí. que manda el Foro Económico Mundial. No es Mark Adams en este caso, es el documento oficial, se lo doy para que lo lea. Es este párrafo, lo voy a traducir y usted me dice si hay alguna incorrección en la traducción. José María Figueres ha presentado su renuncia sobre la base de que claramente había violado las reglas del Foro Económico Mundial al no declarar que estaba contratado como consultor cuando asumió el cargo y mientras trabajaba para el foro. Eso es lo que oficialmente dice el Foro Económico Mundial. Otras declaraciones de Mark Adams era: tienes que declarar cualquier otro ingreso, y él no lo hizo. Bueno, Ignacio, ¿usted sabe quién me sacó del Foro Económico Mundial? Según esta declaración fue usted, por no haber declarado ese ingreso. No, Ignacio, la persona que me sacó del Foro Económico Mundial es usted, don Ignacio. ¿Cómo? Usted me sacó del Foro Económico Mundial y usted me sacó de muchos otros lugares, de muchas juntas directivas y de muchas otras organizaciones. ¿Pero cómo yo, don José María? Usted, don Ignacio, fue el primero en lanzar la noticia. Sobre esa noticia se montaron otros medios costarricenses. Pero eran hechos sobre incuestionables. Sobre esos otros hechos medios. Que lo hacen a sus amigos juzgarlo a usted antes de que los hechos sean noticia, No, como en el perdóneme. caso de Marcos Vargas. No, perdóneme, don Ignacio. Los hechos por los cuales en aquel momento fui denunciado, el tiempo ha llegado a corroborar que no sucedieron, porque yo nunca actué fuera del marco legal. Pero cuando en aquella ola que se monta en Costa Rica, que usted, mi querido don Ignacio, es el propulsor de eso. Que yo presento, pero déjeme nada más mencionar terminar, que presento esos Ignacio, hechos ya eso y lo pasó. volvería a hacer, Bueno, don José perfecto. María, porque creo que son hechos de incuestionable interés público. Perfecto. Cuando usted arranca con eso, se montan sobre eso los otros medios en Costa Rica, sobre eso se montan los medios internacionales. Ignacio, le voy a contar lo que pasó dentro del foro. El primer día, Ignacio, yo reúno a toda mi gente y les explico con claridad cuáles han sido mis actuaciones. Y de todos recibo el más absoluto y contundente apoyo. El segundo día, ante el asalto de noticias, algunos en el foro empiezan a pensar, esto nos va a salpicar, esto nos va a afectar. Y para el tercer día, mi querido don Ignacio, la cuerda se reventó por lo más delgado. Para el tercer día, el foro llegó a la conclusión de que José María Figueres ya no podía seguir ahí, porque sencillamente la tensión de que José María estuviera en el foro estaba creando sobre aquella organización tal zozobra, no solamente con respecto a su estructura, sino con respecto a los 1000 miembros del foro, que son las empresas globales más importantes del planeta,
que ya José María Figueres era un pasivo, ya no era un activo. O sea, el Foro Económico lo desechó. No creyó en usted, no le Mientras, dio la confianza. sí, sí, el primer día me dio toda la confianza, el segundo empezó a tambalearse y el tercero me pidió la renuncia. Ahí es donde yo salí. Y ahí es donde yo también tuve que salir de muchas otras juntas directivas. Fueron muy pocas las juntas directivas que me dijeron, mire José María, en usted vamos a creer hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso es lo que pasó en el foro. Lo que pasó en el foro fue lo que pasó con sus amigos, lo que pasó con sus compañeros de partido, lo que pasó con sus exmiembros de gabinete. También ellos lo juzgaron inmediatamente, es lo que me está diciendo. Sí, le estoy diciendo eso, pero también quiero decirle que no quiero generalizar con eso. Quiero reconocer que tuve amigos en Costa Rica que cogieron el teléfono y me llamaron. José María, decime por favor en qué podemos ayudarte. No estamos claros en todo esto, pero decime por favor en qué podemos ayudarte. Tuve algunos amigos en el campo internacional que también me tendieron una mano. Y que gracias a eso, gracias a Dios, pude empezar a reinventarme, a rehacerme, a empezar a edificar de nuevo mi vida después de que me había agarrado aquella locomotora y me había pegado la revolcada del siglo. Sobre lo que usted dice de haber sido juzgado por algo que no cometió, días antes de la publicación, un gran amigo suyo, compañero de su gabinete, y además su representante en ese momento en el directorio político de Liberación Nacional. Días antes de la publicación, él le envía una carta donde dice que ayer fui enterado por Roberto Hidalgo sobre su relación laboral y contractual con Alcatel. Sorpresa, molestia, confusión y hasta indignación fue lo que me produjo esa información. Vargas conoció los hechos de la boca de Roberto Hidalgo antes de que saliera una palabra en la prensa. ¿Cómo recibió usted ese juzgamiento de un amigo suyo? Me duele profundamente que un amigo tan del alma, tan de confianza, ante una cosa como esta, no hubiera cogido un teléfono y me hubiera dicho, mira José María, me están contando esto y esto y esto y esto. Contame vos por favor tu versión. Quiero conocer tu versión antes de pronunciarme. Es lo que yo hubiera hecho con un amigo, sobre todo con un amigo con el que había vivido tantas vivencias, con el que habíamos compartido tantos anhelos, tantas cosas. Yo lo hubiera llamado. Una carta en estas épocas, Ignacio, ya casi que no se acostumbra. Claro. Se usa el teléfono, se usa el correo electrónico. Él también comentó que 2 días antes habló por teléfono con usted antes del 24 de octubre, que fue una conversación muy parca, dice él en unas declaraciones que nos da. Pero él se declara indignado por lo que le comenta Roberto Hidalgo. ¿Eso no le comienza a hacer pensar a usted de que había hecho algo mal? Yo pienso que el tiempo me ha dado la razón de que no hice nada mal, porque si hubiera hecho algo mal, algo fuera del marco legal, algo amoral, hace rato el Ministerio Público me hubiera llamado. No, yo más bien quiero, así como me causó en ese momento profundo dolor, también quiero decir que los hombres somos mucho producto de las circunstancias. Y yo pienso que Marcos fue producto de las circunstancias que vivía el país. Veamos otro caso, un alto dirigente de su partido. Ya esta es una declaración el mismo día de la publicación. Óscar Arias dice textualmente: es una traición a los ideales del partido y a la herencia de don Pepe. Le voy a pedir a las estructuras del partido la expulsión de José María. Un alto dirigente de su partido el mismo día que se hace la publicación. Con Óscar he hablado muchas veces después de eso. Yo le aprecio, como le aprecian muchos costarricenses, cosas buenas que ha hecho por el país. Pero nuestra relación ha tenido altos y bajos. Y también lamento mucho que se hubiera expresado tan groseramente. Yo fui uno de sus ministros. Le serví de verdad
Ignacio, al país y a su gobierno con lealtad, podría haberme llamado, podría haberme dicho: José María, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Revisando yo aquellas semanas y meses, don José María, ahora preparando la entrevista, llegué a la conclusión de que quienes lo juzgaron con más severidad, con más fuerza, fueron sus propios compañeros de partido. Pues mire, Ignacio, ahora que usted lo menciona, con la ventaja que da el tiempo, porque estas son cosas que sucedieron ya hace 7 años, tengo que decir que sí. Desafortunadamente, los ataques más violentos vinieron de los más amigos, de personas con quienes habíamos compartido muchas luchas, muchos anhelos, muchas cosas. Y eso me ha hecho reflexionar hacia el futuro, con respecto a mi propio ánimo, mi propio comportamiento. Yo soy una persona, Ignacio, que hoy en día, después de haber sufrido estos embates, no juzgo a nadie nunca antes de conocer los hechos. Y por el otro tiempo soy por el otro lado, soy una persona que recuerda muchísimo en estas coyunturas un decir que tenía, en paz descanse, don Carlos Manuel Castillo, que fue también muy duramente atacado dentro de Liberación Nacional por compañeros de partido, como lo fue Daniel Oduber, como lo fue Rolando Araya, como lo han sido también tantos otros dirigentes de Liberación Nacional por propios liberacionistas. El doctor Castillo decía: no hay que dejar que la política le envenene el alma. Y yo he podido salir de esto, Ignacio, sin que se me envenenara el alma. Me ha costado muchísimo. Aquí en España me he reunido con Marcos Vargas, lo he invitado a almorzar. Y aquí en España, cuando estuvo de pasada Óscar y Rodrigo todavía como presidentes, me invitaron a que los fuera a visitar en el hotel. Y en el lobby del hotel, al primero que me encontré fue a Francisco Antonio Pacheco. Me topo a don Francisco Antonio en el lobby del Hotel Ritz, donde estaba don Óscar, don Rodrigo, su delegación, y es de los primeros que se levanta a venir a abrazarme, a saludarme. Pues yo le agradezco ese gesto, pero yo no tengo ningún rencor, con respecto a esta gente. Yo quiero también, Ignacio, porque usted lo menciona en el contexto del partido, yo quiero un partido de Liberación Nacional completamente diferente a eso. Don José María, además de no mencionarle al foro ese trabajo, esa asesoría, tampoco se lo hizo al fisco costarricense. Tuvo que salir corriendo a pagar impuestos atrasados del 2000, del 2001, del 2002, 4 días después de las noticias. 2 veces pedí consejo profesional sobre si debería declarar mis ingresos en Costa Rica, porque Costa Rica no tiene renta global. Y de eso también fueron consultas verbales, no se puede adjuntar ningún documento. Sí, efectivamente, con profesionales con que uno trabaja. Si usted tiene una consulta, Ignacio, sobre sus impuestos en Costa Rica, y usted acostumbra a trabajar con un profesional que le hace la declaración de los impuestos, usted le hace una consulta verbal o le manda una carta. Usted le puede mandar una carta, pero lo más usual es que uno coge el teléfono, llama a una persona con la que uno ha estado trabajando y le hace la consulta. Ahora, en el caso suyo, pues usted daba esa asesoría desde afuera, vivía en el exterior. Don José María. Efectivamente, tenía ya 4 años de estar viviendo afuera. Ahora, doña Carmen Valverde y don Roberto Hidalgo sí vivían en Costa Rica, no vivían en el exterior, tenían la misma asesoría y tampoco declararon impuestos. Lo hicieron 3 días después. Bueno, eso es una cosa, Ignacio. ¿No sería que los 3 creían que esto nunca iba a trascender y había la intención de no pagar impuestos? Digo yo, podría pensar algún televidente. Podría pensarlo, Ignacio, pero en mi caso particular, yo recibí esos dineros en una cuenta del Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de José María Figueres. De manera que realmente, si hubiera tenido una intención de ocultar algo, viviendo en Suiza, Ignacio, hubiera podido recibir el ingreso en Suiza
o en cualquier paraíso fiscal o en cualquier parte. Permítame No aclararle tengo una ninguna cosa, intención. don José María. Sí. Los pagos por sobornos también, citemos el caso del señor Lobo y del señor Bravo, fueron pagados en bancos nacionales. De eso, Definitivamente se sobrevaloró el secreto bancario en el caso de ellos. bueno, no El sé hecho de qué, que se hayan pagado en bancos nacionales pues, son no dos quiere cosas, decir... son dos cosas completamente diferentes. Yo pienso que si una persona quiere esconder una cosa, busca la manera de hacerlo. Yo no busqué esconderlo, lo hice con total transparencia, en una cuenta que he mantenido toda mi vida y que sigo manteniendo en el Banco Nacional. Don José María, dejemos a un lado los dirigentes del partido, Marcos Vargas, Oscar Arias, Francisco Antonio Pacheco, los 750.000 costarricenses que votaron por usted. ¿Usted no se sintió obligado moralmente a explicarles a ellos la situación? Porque lo único que usted envió fue 4 párrafos. Esta fue la explicación de José María Figueres ante los hechos que se presentaron el 24 de octubre. Ante su pueblo no se sintió obligado a darles una explicación, más que 4 párrafos. Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hizo? No solamente a los 750.000 que votaron por este servidor suyo. Me sentí y me siento obligado a darle una explicación a todas y a todos los costarricenses. ¿Y por qué no lo hizo? Y por eso también esta entrevista, Ignacio. 7 años después. Cuando las cosas han podido pasar para que todo el mundo reflexione sobre ellas, cuando todos hemos podido ver la evidencia y medirla, y cuando finalmente las aguas se han asentado y están más claras. Pasé unos momentos de gran angustia, Ignacio, decidiendo si iba a Costa Rica o si no lo hacía. Mi primer pensamiento fue, si el Ministerio Público me llama para cuestionarme con respecto a cualquier asunto, estaré montado en el primer avión. Lo llamó la Asamblea Legislativa con mucha insistencia y no lo hizo. Un órgano político me llamó una comisión, que es la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público, compuesta por 8 diputados, 7 opuestos a Liberación Nacional y 1 de Liberación Nacional, que igualmente me atacó muy duro el compañero Luis Gerardo Villanueva, que por cierto también cuando después pasó por aquí por Madrid, lo invité a cenar con su esposa Lorena, que andaban los dos por acá. Otra fue la actual presidenta, También. que era diputada, Y muchos muy severa otros, con usted. Y muchos otros, Ignacio. Y eso, bueno, pues me cuesta describir cómo se puede sentir uno en esa situación. Pero vayamos al hecho de por qué no fui y de las explicaciones. Pues no fui por lo que le comenté. No quería verme arrollado por una vorágine en donde, sin ni siquiera analizar el caso y ver las pruebas o no, esta comisión del Congreso que me estaba citando se expresaba, como textualmente lo reportan las actas de esa comisión de la Asamblea Legislativa, el prófugo Figueres, el presidente que está en fuga. ¿Prófugo? ¿Cómo? ¿En fuga de qué? No, Ignacio, no me iba a meter en ese torbellino, pero sí quería dar a las autoridades competentes todo el acceso y todas las explicaciones que me requirieran. De manera que el 30 de noviembre del 2004 mandé una declaración jurada de 15 páginas a esa misma comisión de la Asamblea Legislativa, en donde les doy amplia cuenta de todas mis actividades, en donde les ofrezco una videoconferencia y además contestarle las preguntas que tuvieran. Lo mismo hice con las autoridades competentes con respecto a abrir mis cuentas bancarias, no solamente las de Costa Rica, Ignacio. Desde Suiza mandé más de 500 folios firmados por las autoridades competentes suizas para que también pudieran revisar todas mis cuentas bancarias en Suiza, incluyendo las de Beatriz. En septiembre del año 2007, hace ya más de 4 años, el Ministerio Público desestimó, presentó un escrito desestimando la causa contra José María Figueres, la causa que en algún momento se abrió. ¿Por qué no regresa en ese momento al país usted?
Muchos pensaron que estaba esperando eso. He llevado una vida profesional intensa en el campo internacional y la verdad es que he estado esperando un momento apropiado dentro de mis obligaciones para regresar. Por otro lado, Ignacio, también quería dar un tiempo para que se terminaran de asentar las cosas. Claro que tengo muchísimas ganas de volver a mi país. ¿Cómo no voy a tenerlo? Por Dios. Pero de alguna manera mi ánimo hoy en día está mucho más sereno, mucho más tranquilo. Me parece que las cosas en Costa Rica también. Y estoy buscando, Ignacio, la primera oportunidad para regresar. Pero déjeme nada más hacer un pequeño paréntesis porque me parece que es importante. Usted mencionó la fecha de septiembre del 2007 en que el Ministerio Público dijo que contra José María Figueres no había nada. Ya en febrero del 2005, 17 de febrero del 2005, acta número 44 de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, Comisión de la Asamblea Legislativa, cuando aparece el fiscal general Francisco Dalanese, ante la interpelación de los diputados, les dice que contra José María Figueres no tiene ninguna prueba. Y el 6 de septiembre del 2005, falla a favor de José María Figueres el juzgado contravencional a donde los diputados me habían ido a acusar también de desacato. Y durante ese tiempo también el Ministerio Público termina de revisar todas mis cuentas en Suiza y en Costa Rica sin encontrar absolutamente nada. De manera que este ha sido un largo proceso. Pero por supuesto que celebro que al final de este proceso todas las instancias hayan venido revisando cada una de mis actuaciones para llegar a las conclusiones que llegaron, de que nunca actué fuera de lo legal. 7 años después, don José María, vemos, guardando las distancias, cada caso es diferente. Miguel Ángel Rodríguez renunció a la OEA y fue a Costa Rica a dar la cara. ¿No se arrepiente de no haber ido? Ignacio, 7 años después, con la tranquilidad con que se pueden ver estas cosas, lo primero que quiero hacer es pedirles perdón a las y los costarricenses que se sintieran defraudados por el hecho de que yo no fuera en aquel momento. Y quisiera al mismo tiempo que esas y esos costarricenses me comprendieran que en aquel momento yo estaba absolutamente seguro de que si regresaba, se me iba a tratar de la peor manera, sin merecerlo y sin que hubiera prueba en mi contra. Una última pregunta para terminar esta primera parte, don José María. En recientes declaraciones a Extra, usted mencionaba que inclusive sus vecinos en Ginebra, algunos les quitaron la palabra y los interpelaban de mala forma. Y decía usted que eso lo hizo aprender mucho de la naturaleza humana. ¿Qué ha aprendido José María Figueres de la naturaleza humana en estos 7 años? Muchas cosas. He aprendido a tener paciencia, porque por supuesto que anhelo volver a Costa Rica. He aprendido a comprender que las personas muchas veces reaccionan no porque quieran hacerlo, sino porque se sienten presionados a reaccionar de una manera, imbuidos dentro de una corriente. Yo estoy absolutamente convencido de que muchas de esas y esos compañeros de Liberación Nacional que hablaron lo que dijeron de mí, no lo hubieran hecho si no se hubieran sentido tan presionados por el ambiente que había en el país. Pero Ignacio, a la par de eso, es que déjeme por favor intentar describirle gráficamente por lo que yo pasé. Hágase por favor la ilusión o la visualización de que voy en un vehículo. Es un vehículo bueno, es un vehículo
que entre más avanza, más velocidad toma, mejor se pone. Es un José María Figueres que va en ese vehículo, que viene de ser expresidente de la República, que está trabajando ahora en el Foro Económico Mundial, que ha ascendido como nunca había ascendido nadie en el Foro Económico Mundial a ser el máximo dirigente de esa organización, que además lidera la fuerza de tarea o el grupo de trabajo sobre comunicaciones y telecomunicaciones en Naciones Unidas y que está metido en mil otras cosas más. Y de repente ese vehículo en que va uno, mi carrera profesional, lo agarra de lado un tren y lo embiste, y ese vehículo empieza a dar vueltas por todas partes. Y usted está dentro de ese vehículo, cegado por el foco de la locomotora, el vehículo sigue dando vueltas, usted se sigue chimando, raspando, golpeando por todo lado, aquello no termina nunca, se siente completamente impotente, no le quedan amigos, sus vecinos con los cuales usted ha convivido años en Ginebra ya no le hablan, lo acechan de todas partes. Mis hijos en Costa Rica perseguidos por algunas personas en la prensa para ver qué tenían que decir sobre su papá. Beatriz y sus hijos en Ginebra igualmente. Mire, Ignacio, usted sabe que yo me gradué de West Point. Cuando yo estuve en West Point, uno de los cursos que tomé fue un curso 52 días que es especializado en operaciones detrás de líneas enemigas, que se llama Ranger School. Me gradué de primero en mi clase de Ranger School. Parte de esos 52 días era pasar 3 días en un campo de concentración como los que tenía Vietnam del Norte. Veníamos saliendo de la guerra de Vietnam del Norte. En el tercer día que yo pasé en ese campo de concentración, donde me interrogaban y me acechaban y me asediaban, me metieron en un ataúd y me enterraron en un ataúd. Yo en el ataúd sentía donde la tierra caía encima de la tapa del ataúd, Ignacio. Por un momento estaba ya casi loco, no sabía si iba a volver a ver el sol, si aquello era una broma pesada, si era parte del entrenamiento o si era realidad. 15 minutos que pasé ahí abajo, Ignacio, se me hicieron eternos. Se me hicieron eternos. Y yo me sentí de la misma manera cuando sucedió todo esto. Ese entrenamiento yo creo que es, en buena parte, lo que me permitió sobrevivir la manera tan angustiada en que yo me sentí. Don José María, para cerrar esta parte, ¿no cree que se equivocó aceptando esta asesoría? Al día de hoy estoy completamente claro y convencido de que nunca actué de manera ilegal y de que no falté a ningún fundamento en la manera en que yo me comporté durante ese periodo de trabajo profesional. Pero que volviera yo a estar en una tesitura como esta, no señor, nunca. La vida es demasiado corta, Ignacio, para verme metido en cualquier empresa, por más distante que esté, que tenga algo que ver con el gobierno de Costa Rica. Este, en cierta forma, ha sido un autoexilio que usted se ha impuesto. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos 7 años, don José María? Ignacio, todo. Es que me tuve que levantar de las cenizas, empezar por buscar un trabajo, cuando se me habían cerrado todas las puertas, ver cómo empezaba a engranar mi vida de nuevo, estar alejado de familia, de amigos, no poder disfrutar de ir a la lucha. De verdad, Ignacio, han sido años muy duros y de verdad tengo muchas ganas de regresar. ¿Cuándo piensa hacerlo? Muy pronto.
muy pronto. ¿Quiere José María Figueres volver a la política nacional? ¿Qué ofrecería José María Figueres a Costa Rica? ¿Quiere ser presidente? Con esos temas volvemos después de una pausa aquí en esta entrevista con el expresidente de la República, José María Figueres, en su casa, en su apartamento en Madrid. Continuamos en esta segunda parte de la entrevista con don José María Figueres aquí en su apartamento en Madrid. Don José María, hace poco usted, porque en estos 7 años prácticamente no ha participado, no ha dicho, no ha opinado sobre temas nacionales, pero sí mandó una carta con ocasión de los 60 años de fundación del Partido Liberación Nacional. Voy a leerle un fragmento. Usted escribió, por cierto, haciendo un símil con el software, y entonces habló de Liberación 2.0. Y decía que en la marcha hacia el nuevo Partido Liberación Nacional debemos introducir mejoras para que los virus que se nos metieron en el camino los podamos extirpar. ¿Cuáles son los virus que se metieron en el camino de Liberación Nacional y que hay que extirpar según José María Figueres? Yo pienso que como partido dejamos de tener una clara visión del país que queremos tener. Que nos hemos quedado mucho más en la jugada corta de las elecciones, de los puestos en el gobierno, de cómo se hace todo eso, donde somos una gran máquina electoral, pero hemos dejado de profundizar en las oportunidades que tiene el país. Por otro lado, Ignacio, siento que uno de los virus que se nos ha metido es el virus de la falta de formación y capacitación de líderes políticos. Porque a las nuevas generaciones hay que también ayudarles en la formación política. Es que es demasiado importante como para no hacerlo. Un doctor se va a formar para ser doctor, un ingeniero también. Ignacio, usted ha estudiado periodismo para ejercer su profesión. La gente que va al servicio público, ¿cómo es eso de que no se va a formar? Bueno, pues eso me parece que es una responsabilidad del partido. En fin, esas son las cosas a que yo me refiero. Y lo hago en ese símil porque a mí me parece que la mejor manera de celebrar 60 años es pensando en los próximos 60 años. Yo, por lo que ya ha pasado en mi vida, Ignacio, veo hacia el futuro. Me siento francamente, Ignacio, después de 10 años de empresa privada, 12 de servicio público, 11 de servicio internacional. Honestamente, pues mire, Ignacio, no soy un chiquillo, pero me siento que estoy entrando en los años más productivos de mi vida. Antes de entrar en los años más productivos de su vida y los planes que tiene en el país o en Liberación Nacional, porque eso quisiera analizarlo más adelante, usted hace poco decía que su hermano Mariano, a quien confiesa que quiere entrañablemente, decía usted que es un idealista y se me parece muchísimo a don Pepe. Eso decía usted de Mariano. Sí, y eso pienso que es así. De todos los hijos y las hijas, yo pienso que Mariano es el que más se parece a don Pepe. Mariano hace pocos días dijo que no queda nada del figuerismo en Liberación Nacional, es imposible ser un verdadero figuerista y seguir en el Partido Liberación Nacional. ¿Qué opina usted, don José María? Es una opinión personal de Mariano que le respeto, pero don Pepe Ignacio, en un momento de su vida, cuando era la máxima figura dentro de Liberación Nacional, también un buen día dijo, voy a formar el Partido Socialdemócrata. Y después de camino, por supuesto, dio atrás con eso, nunca abandonó Liberación Nacional. Me alegro muchísimo de que no lo hiciera, pero pegó ese manotazo en la mesa. ¿Cree que ha perdido el rumbo Liberación Nacional? Como en una forma muy extrema, dice Mariano. Mire, pienso que podríamos estar haciendo las cosas mucho mejor que como partido que como las estamos haciendo. Yo tengo rato de no ver cuál es la visión que tiene Liberación Nacional con respecto
a dónde quiere estar Costa Rica dentro de 5 años o dentro de 10 años, ¿no? Y eso es retomar un rumbo, y eso es un poco empezar a encuadrar el desarrollo dentro de lo que nosotros como partido pensamos que debemos hacer. Eso no es responsabilidad particular de nadie en Liberación Nacional, sino que es responsabilidad de todos. ¿Piensa volver a la política en el país? Ignacio, primero que todo quiero regresar para ver a la familia y los amigos y las amigas y bueno, en fin, para volver a encontrarme con mi país. Quiero recorrer y palpar su realidad. Estoy seguro que en estos años muchas cosas han cambiado y quiero entender eso muy bien. Quiero también participar en la vida del Partido de Liberación Nacional. Ya se deben estar levantando los cañones después de lo que acaba de decir. Puede ser, pero Ignacio, ya pasamos por donde asustan. Ya pasamos por donde asustan. Oídos sordos a esos cañones. No voy a la vida del partido para codiar a ningún compañero o compañera. Voy porque pienso que tengo la madurez para ser un factor de unión. Voy porque creo firmemente que el partido tiene una gran responsabilidad en términos de señalar rumbos para Costa Rica en tiempos globales muy complejos y muy difíciles. Y porque todo eso me llena, me apasiona. Voy porque quiero que se acerquen a Liberación Nacional muchas y muchos que nunca han estado en la política. Y ojalá que también compañeras y compañeros que se nos fueron de camino. Liberación Nacional debe ser una casa mucho más amplia, que respete diferencias de criterios y de opiniones y que de eso saque lo mejor. ¿Volvería José María Figueres a postular su nombre para aspirar a la presidencia de la República? Ignacio, he dicho que no volvería a aspirar a la presidencia de la República. Mire, Ignacio, después de todo lo que he pasado, independientemente de que no me cabe la menor duda de que como presidente nuevamente podría hacerlo mucho mejor que lo que lo hicimos la vez anterior, por la experiencia, por la madurez, por el entendimiento de los asuntos globales y cómo mejor aplicarlos a la realidad costarricense. Independientemente de eso, quiero decirle que me flaquea el ánimo para meterme en esa lucha. ¿Por qué? Y me flaquea el ánimo, Ignacio, como estoy seguro que le flaquea el ánimo a muchas y a muchos costarricenses de meterse en política. Es que la política se ha vuelto una cosa tan dura, tan cruel, tan combativa en el tejimaneje diario, tan de poca altura con respecto a los retos que tiene el país, que volver a pasar por todo eso, Ignacio, pues para cualquiera que se meta, es un sacrificio enorme, enorme. ¿Está considerando el sacrificio? Y estoy pensando más bien, Ignacio, que al mismo tiempo, o quisiera convencerme, Ignacio, quisiera convencerme de que al mismo tiempo los centros de toma de decisiones y los centros de poder en el mundo de hoy están cambiando, de que ya no están solamente en los gobiernos centrales, de que están en la sociedad, de que están con el uso de las nuevas tecnologías, de que podemos crear un movimiento en Costa Rica con una agenda positiva de solucionar problemas,
que trascienda el cortoplacismo de cada gobierno y que vaya marcando un rumbo en la dirección en que queremos ir. Tengo esa gran ilusión. Tal vez me equivoque. Muchas veces me he equivocado en mi vida. Pero tengo la gran ilusión de que eso lo podemos forjar. Y me parece que habrán costarricenses, hombres y mujeres, que estén dispuestos a empeñar el esfuerzo que todos y todas debemos empeñar para que el país avance a una velocidad más grande de la que hemos avanzado hasta el momento. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no? Me frustra que no lo hagamos. Me incomoda. No me gusta. Quiero ser un granito de arena en una cosa nueva, en una cosa potente, en algo que nos permita volver a sentirnos todavía mucho más orgullosas y orgullosos de nuestra Costa Rica. Don José María, entonces, perdóneme que vuelva a lo pedestre y lo mundano. No descarta la posibilidad de entrar a política. A pesar de que ya usted, como bien decía, ha ido donde asustan y está de vuelta. Bueno, Ignacio, con esa pregunta usted lo que quiere es que me vuelva a coger otro tren. No, ¿verdad? don José María. Porque ya me culpó del primero. Ya me culpó del primero. Porque no me venga a poner de nuevo de conductor no, de una locomotora. No, porque decirle, Ignacio, que quiero ir y que voy a buscar la presidencia es otra vez metérmele a un tren. Al tren de la politiquería, de la jugadita, de la zancadilla, del tropiezo. Mientras que yo estoy trabajando afuera. No, Ignacio, yo eso no tengo ninguna ilusión por eso. Y en ese camino no estamos. Déjeme, por favor, Ignacio, que llegue al país, que me encuentre con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, que recorra Costa Rica, que reconozca el país, que Costa Rica también reconozca a José María Figueres, porque también he cambiado. Le quería preguntar eso. Usted hablaba de que cuando regrese al país quiere ver con sus ojos, in situ, lo que ha sucedido en el país en estos años. Eso usted lo verá cuando llegue. Así es. Yo le pregunto a usted ahora, para los que van a volver a verlo, ¿en qué es en lo que ha cambiado más José María Figueres en todo este trance, en todos estos años? ¿Cómo va a ser el hombre que regrese? Mucho más maduro, mucho más sereno, mucho más paciente, mucho más claro en algunos de los retos que como países debemos acometer y mucho más claro también en algunas de esas soluciones. ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando regrese al país? ¿Ha pensado en eso? Quiero hacer muchas cosas, Ignacio. Don José María, yo debo reconocerle que durante años había procurado esta entrevista, usted me la dio sin ninguna condición, ni en temas, ni en preguntas, ni en extensión, y más bien le agradezco que a Carlos y a mí nos haya recibido en su casa. ¿Hay algún tema que haya quedado pendiente? Yo hice todas las preguntas que consideraba que por mi trabajo debo hacer. ¿Hay algún tema que usted crea que quiera hablar? Me parece que nobleza obliga a decirle esto y si hay algún tema que ha quedado por fuera. No, Ignacio, yo pienso que los hemos abordado todos, los hemos abordado con contundencia y yo honestamente espero que las y los costarricenses que han tenido la paciencia y la buena voluntad de escucharnos hayan quedado satisfechos con lo que pasó y sobre todo con lo que no pasó hace 7 años en todos estos episodios que hemos repasado. Pero por encima de eso, Ignacio, se acercan las Navidades y los tamales. Ignacio, tengo años de no comerme un buen tamal.
Y yo quiero aprovechar para desearle a todas y a todos mis compatriotas una muy feliz Navidad. Que la pasen muy bien, que la pasen con sus familias, que se den cuenta que por encima de los retos que tiene Costa Rica, en el Concierto de las Naciones, es realmente un país muy especial y que es nuestra responsabilidad cuidarlo y mejorarlo todos los días de nuestras vidas. Gracias por su tiempo y me adelanto a también desearle feliz Navidad, don José María. Gracias por habernos abierto su casa y por habernos permitido hacer esta entrevista que hace tanto tiempo queríamos hacer. Gracias, Ignacio. Y gracias a ustedes por su compañía. Aquí termina esta entrevista que hemos hecho aquí en Madrid con el expresidente de la República, José María Figueres.